Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que me apasiona muchísimo, las series turcas. Sí, esas series que a veces vemos de reojo en la tele y que pensamos que son todas iguales, pero que en realidad esconden historias increíbles, personajes complejos y unas reflexiones que de verdad te pueden cambiar la forma de ver la vida. Hoy no vamos a hablar de las típicas series románticas, aunque también las hay maravillosas. Vamos a profundizar en aquellas series turcas que van más allá del drama amoroso, que tocan temas sociales importantes, que exploran la condición humana y que te dejan pensando días después de haber visto el último capítulo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de emociones, intrigas y dilemas morales. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con estas series turcas que, en mi opinión, son verdaderamente impactantes. La primera serie de la que quiero hablarles es Persona. Esta serie, que pueden encontrar en HBO Max, es una auténtica joya. Haluk Bilginer, el protagonista, es un actorazo que se lució en este papel y que, de hecho, ganó un premio Emmy por su interpretación. La serie trata sobre Aga Beyoglu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio la noticia es devastadora, pero luego Aga se da cuenta de que la enfermedad le da una licencia para cometer los crímenes que siempre quiso cometer, para vengar las injusticias que presenció en su pasado. Lo que hace a esta serie tan impactante no es solo la trama de suspense y el misterio que rodea los crímenes de Aga, sino la reflexión que plantea sobre la justicia, la memoria y la moralidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para hacer lo que creemos que es correcto? ¿La venganza está justificada? ¿Qué peso tiene el pasado en nuestras decisiones presentes? Son preguntas que la serie plantea de forma muy inteligente y que te hacen cuestionarte tus propias convicciones. Además, la serie aborda el tema del Alzheimer con mucha sensibilidad y respeto, mostrando el impacto de la enfermedad tanto en el paciente como en sus seres queridos. De verdad, si buscan una serie que les haga pensar y sentir, Persona es una excelente opción. Profundizando un poco más en Persona, quiero destacar la maestría con la que se construye el personaje de Aga. Haluk Bilginer no solo interpreta a un hombre con Alzheimer, sino que encarna la progresiva pérdida de la memoria y la confusión que esto conlleva. Vemos cómo se desdibujan las líneas entre el presente y el pasado, cómo los recuerdos se entrelazan y cómo Aga lucha por aferrarse a su identidad mientras la enfermedad lo consume. Esta lucha interna, retratada de manera tan conmovedora, es lo que realmente conecta con el espectador. Además, la serie no se limita a mostrar el deterioro cognitivo de Aga, sino que también explora las razones detrás de su sed de venganza. A través de flashbacks vamos descubriendo los horrores que presenció en su juventud, las injusticias que sufrió y el trauma que lo marcó de por vida. Estas revelaciones nos permiten entender sus motivaciones y, aunque no justifiquen sus actos, nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias del trauma y la búsqueda de justicia. La narrativa de Persona es compleja y llena de simbolismos. La serie utiliza elementos visuales y sonoros para crear una atmósfera inquietante y opresiva que refleja el estado mental de Aga. La fotografía es oscura y contrastada, los planos son cerrados y claustrofóbicos, y la banda sonora es tensa y melancólica. Todos estos elementos contribuyen a crear una experiencia inmersiva que te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Por último, es importante destacar el elenco secundario de Persona, que está compuesto por actores de gran talento. Cansu Dere, que interpreta a la inspectora Nebra Elmas, es una figura clave en la trama. Su personaje es una mujer fuerte e independiente que está decidida a descubrir la verdad detrás de los crímenes de Aga. La relación entre Aga y Nebra es compleja y ambivalente. Por un lado, Nebra siente repulsión por los crímenes de Aga, pero por otro lado, siente cierta empatía por él y comprende sus motivaciones. Esta tensión entre la justicia y la compasión es uno de los temas centrales de la serie. La siguiente serie que quiero recomendarles es Gulperi. Esta serie quizá no es tan conocida como otras, pero a mí me tocó el corazón. Cuenta la historia de Gulperi, una joven que se casa muy joven y enviuda en circunstancias trágicas. Después de la muerte de su esposo, es acusada injustamente de su muerte y pierde la custodia de sus 3 hijos. La serie sigue la lucha de Gulperi por recuperar a sus hijos y por limpiar su nombre.
Gulperi es una serie muy emotiva que aborda temas como la injusticia social, la discriminación contra las mujeres y la importancia de la familia. La protagonista es un ejemplo de resiliencia y de lucha contra la adversidad. La serie te hace reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad turca y sobre las dificultades que enfrentan las mujeres que son víctimas de violencia y discriminación. Además, la serie tiene unas actuaciones muy convincentes y una trama que te atrapa desde el primer capítulo. Prepárense para llorar, porque Gulperi les tocará la fibra sensible. Gulperi es mucho más que un melodrama, es una denuncia social. La serie expone la cruda realidad que enfrentan muchas mujeres en Turquía, especialmente en las zonas rurales, donde las tradiciones y las costumbres a menudo las oprimen y las privan de sus derechos. Gulperi se convierte en un símbolo de todas esas mujeres que luchan por su libertad, por su dignidad y por el bienestar de sus hijos. La serie también aborda el tema del sistema judicial turco, que a menudo es injusto y discriminatorio hacia las mujeres. Gulperi es víctima de un juicio injusto en el que se la condena basándose en prejuicios y estereotipos. La serie muestra cómo el sistema judicial puede fallar a las víctimas y cómo la falta de recursos y apoyo legal puede dificultar aún más su situación. El personaje de Gulperi está interpretado por la actriz Nurgul Yesilkay, quien realiza una actuación magistral. Nurgul logra transmitir la vulnerabilidad, la fortaleza y la determinación de Gulperi de una manera muy convincente. Su interpretación es tan conmovedora que es imposible no sentir empatía por su personaje. Además de la trama principal, Gulperi también explora las relaciones familiares. La serie muestra el amor incondicional de Gulperi por sus hijos y su lucha por mantenerlos unidos a pesar de las adversidades. También explora las relaciones entre los miembros de la familia extensa de Gulperi, algunos de los cuales la apoyan y otros que la traicionan. La ambientación de Gulperi es otro de sus puntos fuertes. La serie está rodada en escenarios reales de Turquía, lo que le da un aire de autenticidad y realismo. La fotografía es muy cuidada y la banda sonora es emotiva y conmovedora. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que combina drama, comedia y un toque de fantasía, Ethos. Esta serie de Netflix es una de las más aclamadas de los últimos años y, en mi opinión, con razón. Ethos cuenta la historia de un grupo de personas muy diferentes entre sí, que pertenecen a distintos estratos sociales y que tienen diferentes creencias y valores. Lo que los une es Peri, una psicóloga que atiende a todos ellos. A través de las sesiones de terapia, vamos conociendo las historias de estos personajes y sus luchas internas. La serie aborda temas como la identidad, la religión, la clase social, el feminismo y la salud mental. Lo que hace a Ethos tan especial es su capacidad para mostrar la complejidad de la sociedad turca y para humanizar a personajes que a primera vista podrían parecer muy diferentes a nosotros. La serie te hace reflexionar sobre tus propios prejuicios y sobre la importancia de la empatía. Además, tiene un ritmo muy ágil y unas actuaciones muy naturales. Si buscan una serie inteligente, original y que les haga pensar, Ethos es una excelente elección. Ethos no es solo una serie sobre la sociedad turca, es una serie sobre la condición humana. La serie explora las profundidades de la psique humana y nos muestra cómo todos, independientemente de nuestra procedencia o nuestras creencias, compartimos las mismas necesidades básicas: amor, aceptación y un sentido de pertenencia. La serie también aborda el tema de la salud mental de una manera muy honesta y realista. Los personajes de Ethos luchan contra la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales. La serie muestra cómo estos trastornos pueden afectar sus vidas y cómo la terapia puede ayudarles a superarlos. El guión de Ethos es inteligente y perspicaz. Los diálogos son realistas y los personajes están bien desarrollados. La serie utiliza el humor para aliviar la tensión y para hacer que los temas que aborda sean más accesibles. La dirección de Ethos es innovadora y original. La serie utiliza diferentes técnicas narrativas para contar las historias de los personajes. Por ejemplo, la serie a menudo utiliza flashbacks para revelar el pasado de los personajes y para explicar sus motivaciones. El elenco de Ethos es excepcional. Todos los actores realizan unas actuaciones convincentes y naturales. Oyku Karayel, que interpreta a Merim, es especialmente destacable. Su interpretación es tan conmovedora que es imposible no sentir empatía por su personaje. Continuando con las series que te hacen reflexionar sobre la sociedad, no puedo dejar de mencionar Inocentes. Esta serie, inspirada en una historia real,
se centra en la vida de una familia que vive en un edificio en Estambul. Cada uno de los miembros de la familia tiene sus propios traumas y problemas psicológicos. La serie explora la relación entre estos personajes y cómo sus traumas pasados afectan su presente. Inocentes es una serie muy intensa que aborda temas como el trastorno obsesivo-compulsivo, la depresión, la ansiedad y el trauma infantil. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de la salud mental y sobre cómo los traumas del pasado pueden afectar nuestras vidas presentes. Además, la serie tiene unas actuaciones muy impactantes y una atmósfera muy opresiva que te sumerge en el mundo de los personajes. Si están preparados para una serie intensa y emocionalmente desafiante, Inocentes es una opción que no los dejará indiferentes. Inocentes se adentra en las profundidades de la disfuncionalidad familiar, mostrando cómo los secretos, la culpa y el trauma pueden perpetuarse a lo largo de generaciones. La serie no se limita a mostrar los síntomas de los trastornos mentales, sino que también explora las causas subyacentes y las consecuencias a largo plazo. El edificio donde vive la familia se convierte en un personaje en sí mismo, un espacio claustrofóbico y opresivo que refleja el estado mental de los personajes. La serie utiliza la simbología del espacio para representar los traumas y las obsesiones de los personajes. La serie también aborda el tema del estigma social asociado a las enfermedades mentales. Los personajes de Inocentes luchan contra el estigma y la discriminación que sufren debido a sus trastornos mentales. La serie muestra cómo el estigma puede impedir que las personas busquen ayuda y cómo puede empeorar su situación. El elenco de Inocentes realiza unas actuaciones magistrales. Birkan Sokuyu, que interpreta a Ann, es especialmente destacable. Su interpretación es tan intensa y conmovedora que es imposible no sentir empatía por su personaje. Ahora, para cambiar un poco de registro, les quiero recomendar una serie que combina drama histórico, acción y romance, El Sultán. Esta serie, que cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y su concubina Hürrem Sultán, es una de las series turcas más populares a nivel internacional. Aunque la serie tiene elementos de ficción, está basada en hechos históricos reales y ofrece una visión fascinante de la vida en el Imperio Otomano. El Sultán es una serie muy entretenida que te engancha desde el primer capítulo. La serie tiene unos vestuarios y una escenografía impresionantes, unas actuaciones muy convincentes y una trama llena de intrigas, traiciones y romances apasionados. Más allá del entretenimiento, la serie también te permite aprender sobre la historia del Imperio Otomano y sobre la cultura turca. Si buscan una serie que les transporte a otro mundo y que les mantenga pegados a la pantalla, El Sultán es una excelente elección. El Sultán es una superproducción que recrea la vida en el palacio de Topkapi con todo lujo de detalles. La serie muestra la opulencia y el poder del Imperio Otomano, pero también las intrigas y las rivalidades que se producían en el harén. La serie se centra en la historia de amor entre Suleimán y Hürrem, una esclava que se convierte en la esposa del sultán y en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La serie muestra cómo Hürrem lucha por su amor y por su poder en un mundo dominado por hombres. El sultán también explora la vida política y militar de Suleimán. La serie muestra sus conquistas y sus alianzas, pero también sus errores y sus fracasos. El elenco de El Sultán realiza unas actuaciones convincentes. Ali Tergenk, que interpreta a Suleimán, es especialmente destacable. Su interpretación es tan carismática y poderosa que es imposible no sentirse atraído por su personaje. Finalmente quiero hablarles de Kukur. Esta serie de acción y drama criminal se centra en la vida de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. La serie sigue las luchas de la familia por mantener el control del barrio y por proteger a sus habitantes de las bandas rivales. Kukur es una serie muy adictiva que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo. La serie tiene unas escenas de acción muy bien coreografiadas, unas actuaciones muy intensas y una trama llena de giros inesperados. Más allá de la acción, la serie también aborda temas como la lealtad, la familia, la justicia y la venganza. Si buscan una serie llena de adrenalina y con una trama que te atrapa, Kukur es una excelente opción. Aunque es una serie más enfocada en la acción, también tiene momentos de reflexión sobre la vida y la muerte, y sobre las consecuencias de nuestros actos. Kukur es un reflejo de la dura realidad de los barrios marginales de Estambul. La serie muestra la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades que sufren los habitantes de estos barrios. La serie también explora el tema del honor familiar.
Los miembros de la familia Koval están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger el honor de su familia y para vengar las ofensas que reciben. Kukur también aborda el tema de la corrupción policial. La serie muestra cómo la policía está corrompida y cómo es cómplice de las bandas criminales. El elenco de Kukur realiza unas actuaciones intensas. Aras Bulut Nemli, que interpreta a Yamak, es especialmente destacable. Su interpretación es tan carismática y rebelde que es imposible no sentirse atraído por su personaje. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones de series turcas impactantes que, en mi opinión, te pueden cambiar la forma de ver la vida. Hemos hablado de Persona, que nos hace cuestionar la justicia y la moralidad, de Gulperi, que nos muestra la resiliencia y la lucha contra la adversidad, de Ethos, que nos invita a la empatía y a reflexionar sobre nuestros prejuicios, de Inocentes, que nos recuerda la importancia de la salud mental, de El Sultán, que nos transporta a otro mundo y nos permite aprender sobre la historia, y de Kukur, que nos mantiene al borde del asiento con su acción y su trama adictiva. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya sido útil y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Si ya han visto alguna de estas series, déjenme un comentario abajo y cuéntenme qué les pareció. ¿Hay alguna otra serie turca que creen que debería estar en esta lista? Me encantaría saber sus recomendaciones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.